Hola alumnos de la preparatoria en línea CEP, bienvenidos a esta sesión. Prácticamente ya estamos por concluir esta semana y toca hacer la elaboración de su proyecto integrador, en el cual tienen que utilizar la estructura de is y de rar para describir las cosas que hay en la ciudad y cosas que hay alrededor de por donde viven. Bien, quisiera hacer un breve repaso de lo que es esta estructura de is de rar, porque he visto que les ha costado un poquitito de trabajo. Y voy a dejar aquí unos breves ejemplos relacionados con el tema de la comida en cuanto a la estructura de is y de are. Ok, pues vamos a continuar. Bienvenidos. Bien, tenemos las tres estructuras: there is a, there is some, there are some. Aquí tenemos una diferencia en cuanto a la cantidad de las cosas. Por ejemplo, there is a la vamos a utilizar para decir que hay una cosa o un objeto, puede ser una comida, ¿ok? There is some la vamos a emplear para cuando queremos expresar la existencia de alimentos, por ejemplo, o cosas que se encuentran en su estado líquido o en polvo, o que como tal no podemos contar por unidad. Y there are some, pues básicamente es para hablar de cosas que hay, y aquí la clave está en que la palabra que sigue después debe ir en plural. Entonces, como podrás ver, es algo muy sencillo, solamente es un poco ordenar nuestras ideas en cuanto a la cantidad de las cosas de las que queremos hablar. Y a ver, voy a volver a repetir. There is a es para cuando quiero hablar de una sola cosa. There is some para hablar de cosas o cantidades que por unidad no puedo contar, generalmente cosas que se encuentran en estado líquido o en polvo, por ejemplo. There are some generalmente lo vamos a utilizar para todas las cosas que queremos expresar y que se encuentran en plural. Y aquí la clave es que la palabra que pongas después de some obviamente debe ir en plural. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos there is a hot dog, pero si te fijas en la botella hay salsa y la salsa generalmente pues viene en estado líquido. Ahí lo que puedo decir es dos cosas. Hay una botella con salsa, lo que estoy contando es la botella, ¿ok? Entonces digo there is a bottle of sauce. Pero si quiero referirme a la salsa, entonces voy a cambiar el artículo a por la palabra some y entonces diré there is some sauce. Acá tenemos una copa con vino y como es líquido, ¿qué crees que puedes decir? There is some wine o there is a wine. Bien, aquí lo correcto es decir there is some wine porque está en estado líquido. Para lo demás que está en plural, por ejemplo, los huevos fritos, ahí podemos decir there are 2 fried eggs, porque podemos ver claramente que podemos contar dos cosas. Para el caso del pan y del tocino, que se consideran comida ya lista para servirse y para comerse, en ese caso siempre se va a utilizar la palabra some. Entonces voy a decir there is some bread, there is some bacon. Bien, aquí tenemos un queso. El queso esta rebanada forma parte de un todo. Para las cosas que formen parte de un todo y de las cuales solamente nos vamos a comer o a tomar un poco, siempre vamos a decir some. En este caso voy a decir hay queso y hay vino. There is some cheese, there is some wine. Acá muy claramente podemos contar que hay una sola cantidad. Entonces aquí no hay duda, vamos a decir there is an. ¿Por qué digo an? Porque para las palabras que empiecen con vocal, el artículo que voy a usar va a ser an en lugar de a. A lo voy a utilizar siempre con palabras que empiezan con consonante. Bien, aquí podemos ver claramente que hay dos huevos fritos y podemos decir there are 2 fried eggs. No hay problema, vemos claramente que hay dos cosas, por eso decimos there are 2. Nota que el verbo to be, en este caso are,
se encuentra en plural. Bien, cuando queremos referirnos a la fruta, generalmente como es una idea en general, vamos a usar la palabra some para decir there is some fruit, hay algo de fruta o hay fruta simplemente. Pero si quiero ser muy específica y quiero contar una por una, entonces tendré que cambiar la palabra some por el artículo a para decir there is an apple, there is an orange, there is a pear. Aquí, cuando tenemos cosas en plural, podemos decir el número cuando lo podemos contar exactamente y podemos decir entonces, there are 3 bananas. Pero si no queremos contar y solamente queremos hacer referencia a que hay unas o algunas, entonces decimos, there are some bananas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de algo líquido y un racimo de uvas que, bueno, podría ser que sí las podemos contar de a una por una, ¿ok? Aquí entonces podemos contar también la botella y la copa. Entonces, dependiendo de lo que queramos decir, es que vamos a usar there is o there are. Por ejemplo, there is a bottle of wine, there is a cup of wine, pero también puedo decir there is some wine. Para las uvas, como están en plural, voy a decir there are some grapes. Pero si quiero contar una por una, entonces diré there is a grape o there are 2 grapes, there are 3 grapes, dependiendo si es que las voy a contar. Hay algunas cosas de comida, digamos, que pueden ser que las contamos de a una por cantidad, como en el caso del pollo, pero si solamente te vas a comer una parte de ese pollo, entonces ya la idea cambia. Por lo tanto, aquí tenemos que hay un pollo, ¿ok? There is a chicken. Pero cuando ya vas a comer, entonces dices, hay pollo en el plato. There is some chicken on the plate. Lo mismo sucede con el pan. Aquí vamos a decir there is some bread, pero también puedo decir there is a piece of bread. Para las cosas líquidas, ya sea que podemos contar el contenedor en el que están o podemos referirnos al líquido en sí. Entonces, aquí puedo decir there is a jar of beer, hay una jarra o un tarro de cerveza, o simplemente puedo decir hay cerveza, there is some beer. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un vaso con refresco. Puedo decir there is some soda o there is a glass of soda. En el caso de la hamburguesa, sí la puedo contar por unidad, entonces there is a hamburger. Como hamburger empieza con H, el artículo que voy a utilizar es a, there is a hamburger. Para el helado sucede lo mismo que con el pollo. Generalmente te vas a tomar una porción de helado. Por eso ahí lo que puedo decir es there is some ice cream. O voy a contar la tacita o la copa de helado. There is a cup of ice cream. Para el pastel es lo mismo. Si tienes el pastel completo, dices hay un pastel. There is a cake. Pero si es una rebanada, una porción que te han servido, vas a decir hay pastel. There is some cake. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de que podemos decir there is some fruit. O puedo especificar there is an apple, there is a pear. O probablemente la bolsa está llena de fruta, podemos decir there is a bag of fruit. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de un pollo completo que nos vamos a comer y decimos hay un pollo, there is a chicken. Para el caso del arroz, como el arroz viene en granos muy chiquititos, no lo podemos contar entonces granito por granito. En ese caso se considera como, pues podríamos decir algo como polvo. Entonces, there is some rice. Puedo decir también que hay una caja con arroz. There is a box of rice.
Bien, te dejo esta imagen donde pues puedes contar las cosas que se encuentran ahí de diferentes maneras. Recuerda, puedes decir there is a, there is some o there are some, dependiendo de lo que quieras contar. Ok, acá tenemos un ejemplo de comida. En este caso pues no nos vamos a poner a contar las papas y lo que hay, ¿no?, en el plato. Entonces simplemente decimos hay comida, there are some potatoes, yes, o there is some food. Aquí en este caso tenemos unos hot cakes. Si no los queremos contar, simplemente decimos there are some hot cakes. Pero si quieres ser específico, si puedes contarlos, puedes decir there are 4 hot cakes. Ok. Recuerda entonces que la estructura there is a, there is an, there is some, there are two, there are some, es una estructura que vamos a utilizar para cuando queremos hablar de la existencia de las cosas. ¿Ok? Lo único que hay que tomar en cuenta es si estoy hablando de una sola cosa, si estoy hablando de algunas cosas que están líquidas o en su forma o en polvo, o si son cosas de las que podemos ver claramente el número o simplemente la palabra está en plural. Pues espero que este breve repaso te haya servido y es la misma regla que puedes aplicar para hacer la descripción de las cosas que hay cerca de tu casa. Solo que aquí en lugar de comida, en tu tarea vas a hablar de lugares. Pues muchas gracias y espero que esto te haya sido de utilidad. Hasta luego.